Saludos amigos míos, sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Miren amigos, hoy les voy a traer un tema que es de suma importancia, es muy interesante porque viene de una de estas reliquias vivas del pensamiento, y hablo del gran Noam Chomsky. Pongan atención porque miren, aparte de darles este artículo, pues quiero darles mis interpretaciones y vaya. Ustedes por favor coméntenme porque es interesante sobre este tema que él intenta tocar en esto, y es sobre una de las cuestiones que evidenció lo que estamos sufriendo ahora con este virus, y es precisamente este gran fallo del sistema neoliberal. Y que, chispas, por favor pongan atención, todavía hay gente que ni siquiera sabe lo que es neoliberalismo, muchos otros dicen que esto no existe, pero vaya, pongan atención. Él dice, miren, la primera lección es que estamos ante otro fallo masivo y colosal de la versión neoliberal del capitalismo. Que ojo aquí, y abro paréntesis, el capitalismo no se va a acabar, Aquellos que dicen que se va a acabar pues no conocen realmente la economía. El neoliberalismo es muy posible que sí, el globalismo también. Pero continuando con el tema, dice, si no aprendemos eso, la próxima vez pase algo parecido va a ser mucho peor. Es obvio después de lo que ocurre tras la epidemia del SARS del 2003. Los científicos sabían que vendrían otras pandemias, probablemente de la variedad del coronavirus. Pero hubiese sido posible prepararse en aquel punto y abordarlo como se hace con la gripa. Pero no se ha hecho. Las farmacéuticas tenían recursos y son súper ricas, pero no lo hacen porque los mercados dicen que no hay beneficios en prepararse para una situación a la vuelta de la esquina. Y luego viene el martillo neoliberal. Los gobiernos no pueden hacer nada, están siendo el problema y no la solución. Amigos, en este tema, en efecto, cuando una farmacéutica dice es que es económicamente inviable, es que no hay mercado. Esto se refieren a aquellos países que pues están en serios problemas de salud, pero que simplemente no les interesa darles una vacuna, no les interesa investigar sobre algo porque no lo pueden pagar estos países, porque no hay un mercado al cual venderle, porque ¿para qué prepararse para algo que hoy en día, chispas, aquí tenemos cómo están lucrando con esta situación, con los test? ¿Cómo es que están haciéndole ver a todo el mundo que es necesario prácticamente testear a todas las personas que existen en la Tierra, ¿no? En lugar de utilizar índices estadísticos para poder prospectar, ¿no? Pero bueno, aquí está todo esto. ¿Quiénes están lucrando? Pero volviendo al tema, dice, Estados Unidos, claro que está en una catástrofe por el juego del que se traen en Washington. Saben cómo culpar a todo el mundo excepto a ellos mismos, a pesar de que son los responsables. Somos ahora el epicentro, en un país que está tan disfuncional que ni siquiera puede proveer la información sobre la infección a la OMS. Y aquí le pregunta el reportero, a ver, ¿qué opina de la gestión de la administración de Trump? Y le contesta Chomsky, la manera en la que esto se ha desarrollado pues es surrealista. En febrero esta situación estaba ya haciendo estragos. Todo el mundo en Estados Unidos lo reconocía. Justo en febrero Trump presenta unos presupuestos que merecen la pena mirar. Recortes en el Centro de Prevención y Control de Enfermedades y en otras partes relacionadas con la salud. Hizo recortes en medio de esta situación e incrementó la financiación de las industrias de energía fósil, el gasto militar y bueno, el famoso muro. Todo eso te dice algo de la naturaleza de los bufones sociópatas que manejan el gobierno y que el país está sufriendo. Ahora buscan desesperadamente culpar a alguien, culpan a China, a la OMS, y lo que han hecho con la OMS es realmente criminal. Dejar de financiarla. ¿Qué significa eso? La OMS trabaja en todo el mundo, principalmente en países de escasos recursos, con temas relacionados con la diarrea, la maternidad. Entonces, ¿qué están diciendo? Vale, eliminemos a un montón de gente que en el sur, porque quizás eso nos ayude con nuestras perspectivas electorales. Eso es un mundo de sociópatas. Y el reportero le vuelve a comentar, Trump empezó negando la crisis. Dijo incluso que era un bulo demócrata. ¿Puede ser esta la primera vez que Trump le han vencido los hechos? Chomsky le contesta,
A Trump hay que concederle un mérito. Es probablemente el hombre más seguro de sí mismo que ha existido nunca. Es capaz de sostener un cartel que dice: os amo, soy vuestro salvador, confíen en mí porque trabajo día y noche para ustedes. Y con otra mano, pues, clavarte un puñal por la espalda. Es así como se relaciona con sus votantes, que lo adoran independientemente de lo que haga. Y recibe ayuda por un fenómeno mediático conformado por Fox News, Rush Limbaugh, Breitbart, que son los únicos medios que miran a los republicanos. Si Trump dice un día: es solo una gripe, olvídense de ella, ellos dirán que sí, que es una gripe y que hay que olvidarse. Si al día siguiente dice que es una especie de pandemia terrible y que él fue el primero en darse cuenta, lo gritarán al unísono y dirán que es la mejor persona de la historia. A la vez él mismo mira Fox News por las mañanas y decide que se supone que tiene que decir. Es un fenómeno asombroso. Rupert Murdoch, Limbaugh y los sociópatas de la Casa Blanca están llevando al país a la destrucción. Y el reportero le dice: bueno, ¿puede esta situación cambiar la manera en la que nos relacionamos con la naturaleza? Chomsky dice: eso depende de la gente joven, depende de cómo la población mundial reaccione. Esto nos podría llevar a estados altamente autoritarios y represivos que expanden al manual neoliberal incluso más que ahora. Recuerde, la clase capitalista no cede. Piden más financiación para los combustibles fósiles, destruyen las regulaciones que ofrecen algo de protección. En medio de esta situación en Estados Unidos se han eliminado normas que restringían la emisión de mercurio y otros contaminantes. Eso significa, pues, eliminar más niños americanos, destruir medio ambiente. No paran. Y si no hay contrafuerzas, es el mundo que nos quedará. Otra pregunta del reportero es: ¿cómo queda el mapa del poder en términos geopolíticos después de esta situación? Chomsky le contesta que lo que está pasando a nivel internacional es bastante chocante. Está eso que llaman la Unión Europea. Escuchábamos la palabra unión. Vale, mira Alemania, que está gestionando la crisis de forma correcta. En Italia esto es agudo. ¿Están recibiendo ayuda alemana? Afortunadamente están recibiendo ayuda, pero de una superpotencia como Cuba, que está mandando médicos, o China, que envía material y ayuda, pero no recibe asistencia de los países ricos de la Unión Europea. Eso ya te dice algo. El único país que ha demostrado un internacionalismo genuino ha sido Cuba, que ha estado siempre bajo estrángulo económico por parte de los Estados Unidos, y por algún milagro han sobrevivido para mostrarle al mundo lo que es el internacionalismo. Pero esto no lo puedes decir en Estados Unidos, por lo que has de hacer es culparles de la situación de los derechos humanos. De hecho, las peores situaciones de derechos humanos tienen lugar al sudeste de Cuba, en un lugar llamado Guantánamo, que Estados Unidos tomó a punta de armas y se niega a devolver. Una persona educada y obediente se supone que tiene que culpar a China, invocar el peligro amarillo y decir que ellos vienen a acabar con todo, que nosotros somos maravillosos. Hay una llamada al internacionalismo progresista con la coalición que empezó Bernie Sanders en Estados Unidos o Varoufakis en Europa. Traen elementos progresistas para contrarrestar el movimiento reaccionario que se ha forjado desde la Casa Blanca, de la mano de estados como Medio Oriente, Israel, o con gente como Orbán o Salvini, cuyo disfrute en la vida es asegurarse de que la gente que huye desesperadamente de África se ahoga en el Mediterráneo. Pones todo eso, reaccionarismo internacional, en un lado, y la pregunta es: ¿serán contrarrestados? Y solo veo esperanza en lo que ha construido Bernie Sanders. Y aquí el reportero le pregunta: bueno, ¿qué ha perdido? Chomsky contesta: se dice comúnmente que la campaña de Sanders fue un fracaso, pero eso es un error total. Ha sido un enorme éxito. Sanders ha conseguido cambiar el ámbito de la discusión y la política, y cosas muy importantes que no se podían mencionar hace un par de años ahora están en el centro de la discusión, como el Green New Deal, esencial para la supervivencia. No le han financiado los ricos, no ha tenido apoyo de los médicos. El aparato del partido ha tenido que manipular para evitar que ganase la nominación, de la misma manera que en Reino Unido el ala derecha del Partido Laborista ha destruido a Corbyn, que estaba democratizando el partido en una manera que no podían soportar.
estaban dispuestos hasta a perder las elecciones. Hemos visto mucho de esto en Estados Unidos, pero el movimiento permanece, es popular, está creciendo, son nuevos. Hay movimientos comparables en Europa, pueden marcar la diferencia. Aquí como comentario, efectivamente, muchas de estas cuestiones que Bernie Sanders empezaba a comentar en Estados Unidos, cuestiones de perdonar la situación de la deuda estudiantil, cambiar este modelo de endeudamiento de los jóvenes y el futuro de América, pero que haya todo esto como es tratado en Estados Unidos. Rápidamente moldean y cambian el discurso para decir que cualquier cambio ya es, ¿sabes qué? Uy, cuidado, eso es comunismo, ¿no? Porque atenta contra los valores americanos de la libertad. Pero ¿qué libertad tienen aquellos que hoy en día tienen que pasar el resto de su juventud pagando una deuda estudiantil universitaria que crece y que difícilmente van a pagar? Una cuestión que hoy en Estados Unidos representa una enorme burbuja que está a punto de reventar, ¿eh? Esto no es algo sencillo para la gente. Y otro tema importante que, pues vaya, a todos se les restregó la cara actualmente es el sistema de salud estadounidense, en el sentido de que pues solo aquellos que tienen el dinero pueden pagar para poderse rescatar. Si tú te quiebras un brazo allá, ¿qué pasa, no? Si no estás asegurado, pues te cuesta un ojo de la cara. Vamos a volver a esto. Aquí dice el reportero, ¿qué cree que pasará con la globalización tal y como la conocemos? Chomsky le contesta, no hay nada malo con esta. Está bien ir de viaje a España, por ejemplo. La pregunta es, ¿qué forma de globalización? La que ha sido desarrollada ha sido bajo el neoliberalismo, es la que han diseñado, ha enriquecido a los más ricos y existe un enorme poder en manos de corporaciones y monopolios. También ha llevado a una forma muy frágil de economía, basada en un modelo de negocio de la eficiencia, haciendo las cosas al menor coste posible. Ese razonamiento te lleva a que los hospitales no tengan ciertas cosas porque no son eficientes, por ejemplo. Ahora el frágil sistema construido está colapsando porque no puede lidiar con algo que ha salido mal. Cuando diseñas un sistema frágil y centralizas la manufacturación y la producción solo en un lugar como China, mira Apple. Hace enormes beneficios de los pocos que se quedan en China o en Taiwán. La mayor parte de su negocio va a parar a donde probablemente han puesto una oficina del tamaño de mi estudio, en Irlanda, para pagar pocos impuestos en un paraíso fiscal. ¿Cómo es que pueden esconder dinero en paraísos fiscales? ¿Es eso parte de la ley natural? No. De hecho, en Estados Unidos hasta Reagan era algo ilegal, igual que las compraventas de acciones. ¿Eran necesarias? Lo legalizó Reagan. Todo ha sido diseñado, son decisiones que tienen consecuencias que hemos visto a lo largo de los años, y una de las razones por las que encuentras lo que se ha llamado populismo. Mucha gente estaba enfadada, resentida y odiaba al gobierno de forma justificada. Eso ha sido un terreno fértil para demagogos que podían decir, soy tu salvador y los inmigrantes esto y lo otro. Esto refiriéndose al caso de Donald Trump, ¿no? Y remata aquí el reportero. ¿Cree que tras esta situación Estados Unidos estará más cerca de una sanidad universal y gratuita? Chomsky le dice, mira, es muy interesante ver esa discusión. Los programas de Sanders, por ejemplo, sanidad universal, tasas universitarias gratuitas, lo critican en todo el espectro ideológico. Las críticas más interesantes vienen de la izquierda. Los columnistas más liberales del New York Times, CNN y todos ellos dicen que son buenas ideas, pero no para los estadounidenses. La sanidad universal está en todas partes, en toda Europa de una forma u otra, en países pobres como Brasil, México, y la educación universal gratuita en todas partes, Finlandia, Alemania, México, en todos lados. Así que lo que dicen los críticos en la izquierda es que Estados Unidos es una sociedad tan atrasada que no se puede poner a la altura del resto del mundo, y te dice bastante de la naturaleza, la cultura y de la sociedad. Con eso termina Noam Chomsky, ¿no? Pero es interesante analizar esto, porque como paréntesis o un asterisco a lo que menciona de México, ¿no? Si efectivamente tenemos salud universal, educación universitaria universal entre comillas, ¿no? ¿Por qué entre comillas? Porque el sector salud de México, por ejemplo, pues está
en ruinas, ¿no? En el sentido de que hay muy poco presupuesto, que lo fueron desmantelando las anteriores administraciones, que se corrompió, vaya, hasta la hipérbole, donde las farmacéuticas, los distribuidores, los jefes de los institutos, etcétera, etcétera, pues se robaron lo que pudieron. Los gobiernos pasados, por ejemplo, la administración de Enrique Peña Nieto, lo que hizo fue pues una situación donde 50% de los hospitales que supuestamente había construido pues no sirven, o sea, era el puro cascarón, era cortaban el hilito y ándele, ¿no? Y hospitales que podías haber armado con los mejores insumos, con los mejores equipos y demás, con todo ese dinero que gastaron. Pero todos se lo robaron, ¿no? Y hoy tenemos pues que estamos rebasados. Ya estamos en una fase 3 de esta situación y pues vaya, ya dicen, ya estamos a tope. Si esto sigue aumentando, saben lo que va a pasar, ¿no? En términos de la educación, ¿qué es lo que sucedió, no? En que muy pocos podían llegar a la educación superior. Vaya, pasar un examen universitario, muy pocos pueden, en el sentido de que hay tanta gente que quiere entrar. Y bueno, hoy tenemos este déficit de médicos que tanto necesitamos, precisamente porque todo se veía como, ¿dónde eran los recortes? Siempre, ¿sabes qué? Necesitamos más dinero. ¿Qué se recorta? Ciencia, educación, salud, etc. Entonces hoy en día, ¿por qué creen que estamos como estamos? Precisamente por esas situaciones. Mismo caso que pasa en todo el planeta y como dice Noam Chomsky, o sea, todo esto que está sucediendo de este virus y demás, lo único que ha demostrado es pues la situación en cómo este sistema económico neoliberal pues nos dejó en una situación bastante frágil donde los grandes pues emporios empresariales sí hacían mucho dinero, maximizando sus utilidades, minimizando los costos hasta el máximo, yéndose de, por ejemplo, de Estados Unidos, desindustrializándolo, relocalizando su producción en el tercer mundo, principalmente en China, en la India, etc. Y haciendo o pagando los menos posible de beneficios a estos países y como dice, yéndose a paraísos fiscales. Cosa que hoy en día estamos viendo como hay algunos países que dicen, ¿sabes qué? Todos los rescates que se van a hacer a las empresas, sí, ok, va a haber rescates, pero no para aquellas empresas que estén enviando su dinero a paraísos fiscales. O en el caso de México, sí, va a haber rescates dentro de lo posible, pero no para estos grandes empresarios que ni siquiera han pagado sus impuestos, ¿no? Es algo positivo. ¿Ustedes cómo ven esta situación? Posiblemente no cambie la situación de la globalización tal cual, pero sí la forma en donde vemos lo frágil que es, ¿no? Donde los respiradores, donde las medicinas se localizaron justamente en un país. Y que hoy en día le dicen a Estados Unidos, pues no te voy a mandar todos estos componentes porque los necesita mi país, ¿no? Incluso Donald Trump ha dicho, pues necesitamos regresar mucho de esta industria a nuestro país. Make America Great Again, o ahora Keep America Great Again. ¿Para qué? Porque obviamente se dieron cuenta de la fragilidad del sistema que ellos mismos construyeron. Pero bueno amigos, espero ustedes qué me pueden comentar sobre esta situación. ¿Creen que en verdad acabe esta situación del neoliberalismo? Que muchas de las cuestiones que anteriormente eran unas grandes fallas, ¿no? Como esta. Hay incluso un documental de Michael Moore que se llama Capitalism, a Love Story. Incluso hay otro que se llama Psycho, ¿no? Sobre el sistema sanitario americano. Vaya, tiene varios documentales retratando esta situación, estas fallas del sistema y que pues han puesto de cabeza a una nación que anteriormente se podía jactar de ser una nación sumamente industrializada, independiente y demás. Y que hoy, ante la situación en la que estamos pasando, pues se vio esta fragilidad donde muchas de las cadenas de suministro hoy en día están paradas. Incluso a México le están diciendo, oye, no puedes parar la producción de muchas de las naves productivas, ¿no? Trabajen porque esto está cortando el suministro. Vaya, es lo que les había comentado en su momento. Es una situación donde todos dependemos de todos. Y si en alguna parte del mundo se para la producción, como lo que fue en su momento en China, en otros países
también se corta el ciclo económico. Aquí, por ejemplo, los comerciantes informales han visto muy reducida la entrada de mercancía china y por eso sus ingresos van a verse bastante afectados, aunado a todo esto que estamos viendo ahora. Entonces, amigos, aquí se despide Pablo de su Granja Humana MX. Y recuerden esto siempre: piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos. Nos vemos hasta el próximo video programa. Hasta luego.